Lo invitamos para que participe con nosotros. Teléfono en cabina 664-972-7723. Y para Estados Unidos, envíenos un mensaje de WhatsApp al 714-473-1758. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Voy a darle contexto a la conversación que vamos a tener en unos instantes. Le voy a presentar la publicación que hizo de forma por demás destacada el día de ayer el periódico El Universal. Usted sabe, El Universal, el principal diario de la República Mexicana. Al saberse de esta denuncia que se había presentado por parte del diputado federal panista Germán Martínez Cázares y por parte del abogado tijuanense Juan Marcos Gutiérrez González. Ahí los tiene usted en pantalla en una gran fotografía. Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana. La justicia mexicana debe ser juzgada, severa. El abogado Juan Marcos Gutiérrez González, dice el subtítulo, señaló que México debe cumplir con tener un recurso judicial efectivo ante tribunales independientes. Y yo le agradezco mucho a Juan Marcos Gutiérrez que ha aceptado conversar con nosotros estos minutos desde Costa Rica. Entiendo que ya estás yéndote al aeropuerto. Mi estimado Juan Marcos, ¿cómo estás? Antes que nada, muy buenos días. Con el gusto de saludarte, Martín, y a ti, a todo el auditorio de este día y de tu muy escuchado y seguido programa. Gracias, amigo. Pues sí, estoy a punto, media hora ya de tomar el transporte hasta el aeropuerto y aquí me encuentro en la terraza con una vista magnífica a las montañas que rodean a Santo José de Costa Rica y donde inicia la ruta hacia el bosque forestal lluvioso, ¿no? El rainforest que le llaman. Correcto, precioso. Y luego aquí está el estadio de Saprissa, que es pues, el equipo más popular y también sede de la selección. Es aquí donde a veces México viene a sufrir con los ticos, aunque no últimamente. Sí, y hay una gran afición, hablando de fútbol, hay una gran afición de los costarricenses, de los ticos, hacia el fútbol mexicano. Nos siguen, pero acuciosamente, ¿no? Bueno, pero, a ver, amigo, yo creo que sí mejor hablamos de fútbol en vez de la política mexicana, porque ya está más padre. Pero tú estás dando la nota el día de hoy, el campanazo, junto con Germán Martínez Cázares, Juan Marcos, por esta denuncia que presentaron ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Están denunciando la reforma judicial y también las modificaciones a la ley de amparo, hasta donde entiendo, Juan Marcos. La pregunta de fondo para ti es, ¿van a progresar esas denuncias? ¿Están bien sustentadas? Pues mira, lo cierto es que de entrada son, como todo litigio estratégico, no siempre va a haber precedente, no siempre va a haber una certeza absoluta, pero te digo, mis y nuestros asideros en este asunto. Primeramente, hay que recordar que México ingresó a la jurisdicción, aunque es parte del Convenio de San José de 1968, aceptó la jurisdicción de la Corte en 1998. Y la primera sentencia que México obtuvo de responsabilidad internacional y que cumplió fue la del caso de Jorge Castañeda, cuando demandó la violación a sus derechos humanos porque no existía posibilidad de ser candidato ciudadano. Pues fue la Corte Interamericana la que obligó a México a que existieran candidaturas ciudadanas. Y eso de repente no se sabe. Y así han venido otros casos y en el que nos ocupa. Primero te doy ahora yo el contexto. Existieron dos casos, Rosendo Radilla y Valentina Rosendo Cantú, que fueron fallados por la Corte, condenando la responsabilidad de México, la responsabilidad internacional, por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco allá en los años 70, y de ello nos sentenciaron en 2009. Y luego Valentina Rosendo Cantú, por violaciones por parte de un retén militar, de personal militar. Esto ocurrió en 2003 y la sentencia es de 2010. Aquí lo que quiero que tomes nota, querido, y la población, es que en ambos casos condenaron a México, y aquí entro en materia,
a que tuviéramos lo que la Corte señala como un recurso judicial efectivo ante tribunales independientes. Entonces México se apresura y en 2011 hace la reforma de derechos humanos, la del artículo primero, la que nos conecta con todos los derechos humanos que están en los tratados, y en 2013 la ley de amparo, la que conocíamos hasta antes de estas reformas. Sí, esa ley que pudo parar la reforma energética, esa ley que paró en algún momento la devastación de los bosques yucatecos o de la selva yucateca, mejor dicho, cuando el tren. Entonces estamos hablando de reformas muy potentes para la protección de los derechos humanos. Y entonces esta reforma, la de la reforma judicial y este debilitamiento que hemos visto en 2024 y 2025 a la ley de amparo, ¿qué significan frente a esas sentencias? A ver si me explico. Estamos hablando ya no de una violación genérica a los tratados, al principio de justicia pronta, expedita, imparcialidad. No. Estamos hablando de que México fue condenado a hacer 2 reformas. Esa es una obligación del Pacto de San José, a reformar tu derecho interno cuando te lo requiera la Corte. México cumplió y luego incumple o descumple, se desdice, y por eso hablamos de fraude al cumplimiento de esas sentencias. Y esto permitirá que la Corte, lo que hemos hecho Germán y yo, es poner ante la Corte una denuncia que permita que la Corte supervise en el ejercicio de la facultad que le da el artículo 69 de su reglamento, supervisar y darse cuenta que la contrarreforma, o sea, esta reforma, la judicial y la de la ley de amparo, es una contrarreforma a legislación con la que México había intentado cumplir una orden de la Corte. Sé que es un poquito complejo, pero a la vez no lo es tanto. Lo explicaste perfectamente, lo entendimos muy bien. Creo que es importante que los mexicanos entendamos, todo el país entendamos las circunstancias, ¿no? Que sustentan este recurso legal interpuesto. Ahora, el oficialismo, el gobierno mexicano, en caso de que en el eventual caso de que la Corte Interamericana resuelva a favor de lo que ustedes plantean, es decir, que declare improcedente la reforma judicial, que declare improcedente la reforma a la ley de amparo, y que el gobierno mexicano diga, pues no me conviene echar para atrás todo este proceso y me salgo del Pacto de San José. ¿Es factible, es posible eso? Es posible, pero poco probable. Ya existen otros casos en los que México se está resistiendo a mandatos de la Corte. Uno de ellos es el famoso caso Zompantla-Tecpile, en donde la Corte ya le dijo a México que no puede tener prisión preventiva oficiosa, que toda tiene que ser justificada. La Corte ya se lo dijo y sin embargo México está ahí. Y déjame te digo cómo funcionan estas cosas. La Corte no tiene una policía, es un asunto moral y de política internacional. No hay uñas, pues, no hay uñas con qué ejecutar. No hay uñas, pero sí las hay en el concierto internacional. Yo quiero que tú te imagines si llegara la Corte a darle curso a esto que hicimos hasta el final, como lo estamos planteando, en medio de la negociación del TEMEC, ¿no? Es decir, hay un costo político de credibilidad internacional cuando no se cumplen los acuerdos en los tratados y no se digan las sentencias de los acuerdos de los tratados. México de repente acude a instancias internacionales para defenderse, dice, me voy a defender de los aranceles en la OMC o voy a ir a la Corte. México tuvo un gran triunfo en 2004 en la Corte Internacional de La Haya, en el famoso caso Avena y otros. Yo era cónsul en Denver en aquel tiempo, cuando se salvaron a 50 personas de la pena de muerte, y eso se logró en un pronunciamiento en la Corte Internacional de La Haya, de la ONU. Entonces, ¿a poco sí se vale como país ir a pedir justicia en órganos internacionales donde conviene y aquí no? Sería un tema un poquito tardado, pero no tanto como iniciar un caso nuevo. Y aquí te quiero dar lo que estamos haciendo, entre otras cosas, que tiene mucha valía, es plantear
una discusión rápida. ¿Por qué? Porque hay 2 sentencias que se están incumpliendo, y si me permites el terminajo, descumpliendo, porque ya se había intentado cumplir con la reforma a la Ley de Amparo de 2013 y con la reforma de Derechos Humanos de 2011, y esta reversa, pues es un fraude a ese cumplimiento. La otra pregunta que me hacen, no me la has hecho, pero me anticipo, es ¿cuánto va a tardar? Hay 2 retos aquí. El primero, pues, ¿cuándo resolverían? Y segundo, que le entre, porque este es un asunto novedoso, el que se plantee el incumplimiento después de haber sido aparentemente cumplido el mandato, pues es algo novedoso. Pero tú lo puedes consultar en internet, haciendo valer el artículo 69 que dice que la Corte Interamericana en todo tiempo puede supervisar el cumplimiento de sus sentencias cuando lo estime pertinente, y debe de llamar a las partes, llamaría al Estado mexicano, a la Comisión Interamericana e incluso a las víctimas de los casos concretos. Okay. Y llamo a tu atención para cerrar esta idea algo. Este es un caso, pues es curioso, pero importante decirlo, en donde casos concretos de violación de derechos humanos a la familia Radilla y a la familia Cantú, en 2 casos diferentes, hay una condena a México, pero para el beneficio de todos los ciudadanos y no nada más de las víctimas. Porque en el momento que te ordenan, a ver, cámbiame tu marco jurídico y dame un recurso judicial efectivo, un recurso que si hubiera existido, estas 2 personas no hubieran sufrido lo que sufrieron. Correcto. Entonces, se debe de cambiar tu ley. La ley se cambió, Martín. México cumplió y tuvimos una ley de amparo maravillosa hasta esta desinflada que le acabamos. Pues le acabamos de meter reversa, ¿no? Por decisión del pueblo bueno y sabio. A ver, ahora hilemos un poquito en términos de política de lo cotidiano, política de partido. ¿Estás consciente tú, Juan Marcos Gutiérrez González, y está consciente Germán Martínez Cázares, diputado federal, que a partir de hoy pasan a ocupar los primeros lugares en la lista de villanos favoritos del oficialismo, con todo lo que ello implica? Pues sí, mira, lamentablemente eso es parte de los riesgos de la política mexicana en estos tiempos, sobre todo muy marcadamente en los 7 últimos años, pero más consciente estoy que si no se intentan estas cosas, la justicia se va a privatizar. ¿Por qué se va a privatizar? Pues porque va a ser una justicia de recomendaciones, porque de seguir con esta ley de amparo que no puede parar nada. Ya como la dejaron, es una ley bastante ineficiente, deja de ser recurso judicial efectivo. Y con jueces que conforme avanza este sistema de elección popular, a alguien le van a deber esa elección. Entonces es ahí donde decimos como que se privatiza el tema y se va a volver una justicia de relaciones públicas y no una justicia de derecho. Y por tanto, ante ese riesgo, habemos quienes pues nos corremos otros por regresar. Creo que a ti te consta que he sido una persona, un hombre de instituciones, he empujado algunas otras causas, muy cargadas, por cierto, allá en los tiempos del federalismo, de la autonomía de los municipios. Hoy me toca, y yo como abogado te lo digo, quiero tener acceso a un recurso judicial efectivo y acceso a tribunales verdaderamente independientes, y había que hacer algo como esto. Hay muchas instituciones que se están sumando y se sumarán, y pues yo espero que la Corte primero le dé curso, porque claro que nos puede decir, ¿sabes qué? Vuelvan a empezar allá por Washington, o déjame ver, o vamos a ver qué dice el gobierno mexicano. Te repito, no hay un precedente exacto de lo que estamos haciendo, porque México ya había informado cumplimiento. México se conformó. México aceptó que estaba mal su ley de amparo y su sistema judicial, lo corrigió y ahora lo descorrige. Lo vuelve. Ya me la ganaste.
Ya me la ganaste. Ay, Dios mío. Al diccionario de la Sí, lengua qué barbaridad. española va a pasar. Yo creo el que verbo sí, amigo. descorregir. Son los neologismos merced de la 4T. Oye, Juan Marcos, Correcto. pues muchas gracias por aceptar conversar con nosotros desde San José de Costa Rica. ¿Viste buena cara ahí en la Corte Interamericana? ¿Me lo recibieron bien o reclamo a los ticos o qué hay que hacer? Muy bien, la verdad. Y pues la persona que nos recibió, no puedo dar nombres, pero sí pude notar que era de Argentina. Muy amable, es una institución muy amable, muy abierta a la ciudadanía. Estuvieron cuando menos, nos expresaron agradecimiento por el interés de plantear las cosas, pero no fue un juez de la Corte quien nos recibió, sino la Dirección de Supervisión y Cumplimiento. Se entiende. Entonces todavía hay un procedimiento, pero yo voy, ahí voy de regreso, muy contento porque sí percibí apertura para estudiar nuestro planteamiento, que además pues es un legajo de Sí, 150 mamote. páginas que se tiene que analizar. Y bueno, vamos a seguir insistiendo Muy bien. y pues en esto no hay que claudicar. Tenos al tanto, por favor, Juan Marcos, ¿no? De la evolución del caso. Tendrán que, a ti y a Germán, los tendrán que notificar de las actuaciones. Te suplico que nos tengas al Correcto. tanto porque es interesante el caso. Fuerte abrazo hasta Costa Rica. Pura vida, amigo. Así dicen acá, el gracias acentuado es pura vida y pura vida para todos mis amigos de Baja California. Ya voy de regreso, Bueno, mañana nos vemos por ahí. Te esperamos por acá. Que tengas buen viaje. Gracias, Juan Marcos. Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Hacemos una pausa. En instantes volvemos con más.